no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, hoy quiero estudiar con ustedes cosas que están en la Santa Biblia y que tienen que ver con nuestra vida. Por ejemplo, la derrota que los hijos de Israel tuvieron ante los habitantes de una ciudad llamada Ai, porque en medio del pueblo de Dios había un rebelde que se llevó un lingote de oro, un poco de plata y ropa, y lo escondió en su tienda. Nadie lo había visto, pero en el mundo espiritual no hay nada escondido. Lo que está mal y que fue prohibido y alguien lo hace, atrae hacia sí mismo una gran debilidad y es derrotado ante el enemigo. Entonces la ciudad era muy pequeña. Josué iría con mucha gente, pero lo aconsejaron: no, con 2,000 o 3,000 hombres tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo. Pero fue un día vergonzoso para el pueblo de Dios. Ellos huyeron delante de los de Ai, mataron a unos cuantos y fueron derrotados, una vergüenza terrible. Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra ante Dios, preguntando ¿por qué? Como si fuera Dios el responsable. Y Jehová respondió: yo no tengo la culpa, es que en medio de ustedes hay un traidor, alguien que hizo lo que yo he prohibido, tomó algo del anatema, y ahora ustedes perdieron la batalla. Y ellos buscaron y llegaron hasta Acán, y éste confesó. Después que Acán fue apedreado y sacado del pueblo del Señor Dios, ese que estuvo llevando locuras, entonces, ¿qué pasó? Josué capítulo 8. El Señor Dios vuelve y habla con ellos y les muestra que es el mismo Dios de las promesas, y después demostró que es el mismo Dios de las realizaciones. Dice así: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tus manos al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Aquí hay varias instrucciones. ¿Qué le dijo aquí Dios a él, a Josué? No temas ni desmayes. Eso lo podemos aplicar a nosotros mismos. Hay una parte de su vida, de sus pensamientos, de sus sueños, de su mirada, algo que se corrompió, que salió de la presencia de Dios. Usted está en una situación difícil, porque nosotros somos un todo. Por eso, si usted es alguien que momentáneamente deja que su mente sea invadida por la tentación, y usted se deja llevar, creyendo que nadie lo notará, que eso también hasta lo inspira, le da un cierto placer, usted espiritualmente se está debilitando. Si se presenta una batalla, usted perderá. Si viene otra, también perderá. Usted solo se levantará cuando usted se ponga delante de Dios, en una actitud de sumisión, y diga: Dios, si usted no lo sabe, porque normalmente Dios nos lo muestra. Esto es lo que estás haciendo, la forma de mirar, esos deseos, esos sueños, haces tu voluntad, esto, tiene que cambiar. Entonces usted se va a arreglar con Dios. ¿Qué hicieron con Acán y con su familia? Se los llevaron, los apedrearon hasta que murieron. Eso era en el pasado, porque entonces las cosas eran muy difíciles, eran muy duras, porque la gente no estaba preparada. Hoy nadie es apedreado ni muerto. Si usted está pensando que para ganar un siervo tiene que ahorcarse, tomar veneno o hacer cualquier locura, es el demonio, está haciendo una locura. Lo que tiene que hacer hoy es apedrear con la palabra de Dios. Tiene que agarrar las piedras de la palabra, de las revelaciones, y empezar a destruir esa parte suya, como si usted fuera una nación. O sea, ese pensamiento, esa parte de su vida que se está rebelando contra la palabra de Dios, que lo está haciendo salir de la línea.
Y no son pocas las personas que están de esa forma. Esto fue colocado para que sea un ejemplo para todos. Alguien que fue de Dios, luchó con Dios, pasó muchos años buscando a Dios y de repente aparece una situación y empieza a irse por el mal camino. Por eso usted tiene que llegar ante Dios como lo hizo Josué. Abrió su corazón, habló con Dios, le pidió misericordia. Dios demostró quién era. Y usted tiene que tener esa parte que no es poco, ¿no? Si es un sueño, algo que quiere, un defecto, puede ser cualquier cosa de su vida. Tiene que apedrearla con la palabra de Dios, poniéndole la palabra de Dios, luchando, hasta que verdaderamente termine con eso. Y en el caso de Acán, quedó un montón de piedras como ejemplo hasta el día que escribieron este libro. Hasta hoy está ya como ejemplo. Y tiene que permanecer, porque si no se hace eso, volverá. Días, meses o años más adelante, las cosas aparecerán y usted, que es de Dios, que es alguien santo, que quiere buscar a Dios, que quiere realizarse, llegará a la conclusión de que usted no vale, que nació para la sensualidad, que nació para el adulterio, que nació... No, usted nació para andar con Dios, usted es un sueño de Dios, lo demás es demonio. Cuando ellos hicieron eso, los apedrearon, los destruyeron, el Señor vino y les dijo la misma palabra que le había dicho en el capítulo 1 a Josué. Dios es el mismo en su vida, hermano. Hermano, tal vez usted resbaló, cayó, pero tiene que levantarse y apedrear ese mal con la palabra del Señor Dios, haciendo que muera. Usted tiene que destruir, matar su naturaleza terrena, diabólica, que ahora quiere avergonzarlo y hacerle perder las batallas. Doctor Suárez, no sé por qué de la nada apareció este cáncer, no sé por qué apareció ese problema en mi familia, este problema financiero, ahora tuve un derrame y estoy así. Hermano, no juegue con las cosas de Dios. Sea alguien que verdaderamente sirve al Señor Dios, alguien que busca a Dios, alguien que se consagra, alguien que se examina. Usted no es diferente a nadie, no existe alguien mejor que el otro. Y no piense que usted es un fracaso destinado a la derrota y que el otro tendrá la victoria. No, tal vez el otro es peor que usted, pero nosotros no tenemos que mirar a nadie sino a la palabra. Señor, está escrito aquí, sé que estoy errando y no quiero errar más, pese a que se presenten 1.000.000 de razones diciendo que es de esa forma. Si la Biblia lo condena, no, será como dice la Biblia y no sirve de nada hacerlo diferente. Ellos por eso apedrearon a la familia, a todos, terminó ese problema. Entonces el Señor Dios llegó y dijo: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Josué 8, versículo 1. Toma contigo toda la gente de guerra. Nuestro error es como el error de Josué. Más allá del pecado, ellos subestimaron las fuerzas del enemigo. No, puedo conversar, jugar, porque cuando quiera saldré de esa, pero no sale. Sansón dijo lo mismo. Sansón, el fuerte, con la quijada de un asno, mató a 1.000 hombres. Sansón, el fuerte, que nadie lo dominaba, creyó que Dalila no acabaría con él, pero lo venció. Huya de su Dalila, huya de esa tentación, y cuando vaya a pelear, no vaya con poco, solo con pensamientos débiles, vaya con toda la gente que Dios puso en su mano, con toda su fe. A veces ese dolor leve que cree que es algo tonto es el comienzo de un problema grave, es un infarto violento que puede acabar con usted de un momento a otro. Si es un problema espiritual, únase en el nombre de Jesús a la palabra de Dios y decididamente, con valentía, luche contra eso y derríbelo. Hermano, no importa, yo dije sensualidad, pero a veces es vanidad, porque alguien se cree mejor que otro. Tal vez sea el peor. Usted cree que es diferente. Uno tuvo un accidente, el otro perdió la pierna, otro esto, se lo merecía, pero yo soy el favorito del Señor Dios y usted descubrirá que eso no es verdad, porque Dios no hace acepción de personas. El día que llegue su probación, usted caerá. Por eso tiene que luchar. Dios dice, Dios no le dijo, lleva media docena para demostrarte que estoy con ustedes. Él estaba con ellos, pero dijo, toma contigo toda la gente de guerra.
Hermano, todas las declaraciones que Dios le dio a su corazón, que usted aprendió en la Biblia, todas las iluminaciones son para que usted las aproveche y no juegue. Mucha gente hoy pasa vergüenza porque jugó, subestimó la fuerza de la tentación. La tentación es algo tan serio que la Santa Biblia nos advierte para que no la aceptemos. Apareció, apedréela con la palabra de Dios, con una fuerte reprensión. Debe alejarse, ser prudente. ¿Qué es la prudencia? Hay dos personas andando, el tonto y el prudente. El prudente ve el peligro y pasa de largo. El tonto quiere hacerse el mejor y resbala y se cae. O a veces quiere ver si realmente eso lo puede vencer. ¡No! Toma contigo toda la gente de guerra, Josué. Yo te daré la victoria, pero tienes que tomar a toda la gente de guerra. Oh Juan, oh María, Dios le está diciendo lo mismo a usted. Dios le dará la victoria, le dará también la solución, pero usted tiene que tomar toda la gente de guerra que Dios puso en su ejército. Aquellas revelaciones, por menores que sean o mayores, son parte de la fuerza que Dios le dio a usted. Dentro de ellas está el poder para que usted pueda luchar. Por eso no luche con las manos vacías o con pocas cosas. No subestime la capacidad de su enemigo. Tome lo suyo y vaya firme. Usted no será derrotado, no perderá la batalla, porque en el nombre de Jesús estoy actuando y obtendré la victoria. Levántate y sube a Ai, donde ustedes fracasaron. Mira, yo te he entregado en tus manos al rey de Ai. El mayor de esta tentación está en nuestras manos. Dios nos lo dio a su pueblo y todo el ejército que el diablo usó, a su ciudad y a su tierra y todo lo que sea. Dios se lo da en la mano a todos los que se arreglan con él. Y ellos fueron y vencieron, y usted vencerá en el nombre de Jesús. Le pedí a Dios ser un profeta hoy para ustedes. Le dije, Dios, quiero una palabra para levantar a esta gente. Y Dios lo trajo aquí porque Él va a bendecirlo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la novela de la vida real. Yo le debía 15.000 reales a una tienda, sumando los intereses. Hacía 8 años que debía y no lograba pagar los intereses. Además, muchos cheques sin fondo en la plaza. Vivíamos una vida de necesidades. Pasábamos necesidades, no lográbamos alcanzar nuestros objetivos. Todo lo que intentábamos conquistar de repente se transformaba en nada. Por culpa de las deudas, de las dificultades, ¿sí? Pasábamos las noches despiertos. A veces lo buscaba en la cama, a mi lado. ¿Y dónde está mi marido? Caminando, preocupado, nervioso. Pasamos momentos difíciles. Incluso no teníamos que comer ni para darle leche a mi hijo. Teníamos que irnos a casa de familiares porque no teníamos. Así que realmente era horrible. Fue cuando vi el programa del doctor por la televisión y me volví un asociado del programa antes de irme a Jesús. Leí el libro Cómo apoderarse de la bendición y así Dios abrió mi entendimiento. Fue cuando empecé a ser fiel. Yo tampoco tenía condiciones de dar el diezmo. Cuando empecé, mi diezmo era de 10 centavos, un real, ¿sí? No daban condiciones. Y fue cuando empecé a diezmar, a dar el diezmo de poquito que tenía. Dios empezó a suplir mis necesidades. Si Dios me mostrase una luz al final del túnel, ¿sí? Yo le serviría, mi familia y yo le serviríamos a Él. Y exactamente al día siguiente nos vimos una respuesta. 2 empresas a las que les prestaba servicios y que hacía muchos años que no me daban más trabajo, me llamaron, me mostraron unas obras que necesitaban pintar y fue cuando decidí regresar a Piracicaba para trabajar. Por eso regresé, fui con mi familia, fuimos a visitar la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en otro barrio. Así que escuchamos la palabra e hicimos un compromiso con Dios, con mi esposa. Decidimos hacer un compromiso con Dios. Vamos a servir a Dios porque sin Él no logramos nada más. Pero aún faltaba una deuda.
y era aquella que no dejaba de crecer. Así que me puse 1.500 reales en el bolsillo y fui a conversar con esa persona para intentar negociar esa deuda. Cuando llegué, me dijo: mire, Jorge, vamos a hacer lo siguiente. No sé si está en condiciones de pagar el total de esta deuda, así que hagamos algo. Pague el valor que le presté, porque hacía más de 4 años que yo le debía y no le pagaba ni los intereses. Esa deuda ya estaba cerca de 15.000 reales. Me dijo: deme 1.500 reales y queda todo arreglado, que era exactamente el valor que yo tenía en bolsillo. Pagué esa deuda, eliminé la deuda que tenía y ya no debo más. Cuando abandonamos el pecado, es inevitable que Dios nos bendiga. Él empezó a ser fiel, aprendió sobre la fidelidad del diezmo, la ofrenda, y siempre firme, luego conquistó a grandes empresas. En poco tiempo, realmente poco tiempo, salió de todas las dificultades. Su vida matrimonial es una bendición. Ya no vive más con miseria, tristeza, angustia. Hoy, gracias a Dios, todo abunda. Tenemos para dar mucha alegría. Gracias a Dios. Hoy puedo decirles que yo y mi casa le servimos al Señor. Y servimos al Señor porque el voto que le hice al Señor fue ese: que si me mostraba la luz al final del túnel, yo y mi casa le serviríamos. Hoy puedo decir que yo y mi casa servimos a Dios porque todo ha cambiado. ¡Gloria a Dios! Jorge, es emocionante. Usted vio el show de la fe y Dios me usó para hablar con usted. Sí, doctor. Correcto, ¿no? Vivimos una vida muy limitada, con muchas dificultades. Llegaron a pedir leche Sí. para el niño, o sea. Sí, incluso mi mamá. Cuando mi mamá llevaba leche a la casa para mi hijo, que se llamaba Alexandro, no había dinero ni siquiera para comprar ¿Qué leche. cosa? Trabajaba en una empresa acá en el interior donde vi su programa por la televisión. Y me arrodillé a las 2 de la madrugada, me arrodillé e hice ese voto con Dios, que si Dios me mostrara esa luz al final del túnel, yo y mi casa le serviríamos, y al día siguiente tuve la respuesta. Usted daba el diezmo de hasta 10 centavos. Incluso 10 centavos. Fue fiel en lo poco. Sí, amén. La gente da 10 centavos de un real. ¿Qué es eso? Parece broma. Doctor, y yo me acuerdo que cuando me volví socio aún no pertenecía a esta iglesia, ¿sí? No era de esta denominación. Y como un obsequio, el Señor me envió el libro ¿Cómo apoderarse de la bendición? Aquel libro. Y por medio del libro, inspirado por el Espíritu Santo, aprendí a determinar que toda esa dificultad se fuera de nuestras vidas. Y así Dios Déjeme hacerle una pregunta por curiosidad. ¿Usted estaba en una casa muy linda? ¿Es alquilada o...? Esa casa es una parcela que vivimos en ella, sí, la alquilo, pero pago el alquiler con lo que pago los recibos del alquiler de otra casa que es mía. El terreno al lado lo compramos, estamos construyendo, vamos a construir nuestra parcela. Hubo allí en ese lugar una vigilia de la iglesia estuvo ya en ese Amigo, lugar. no tiene límite, está en el camino correcto. Amén. Siga fiel a Dios y verá. ¿Y la esposa qué nos dice de todo eso? Solo dar las gracias, ¿no? Ya no tiene que pasar vergüenza Sí. pidiendo un poco de leche. No hay más. Únicamente quiero El agradecer. pequeño no debe acordarse de ese tiempo. No se ¿sí? acuerda. No. Y hoy, en su casa, ¿cómo está la vida ahora? Amiguito, hijito. Piracicaba. ¿Cómo está? ¿Está bien? Usted parece un pastorcito, jovencito. Gloria a Dios. ¿Y cuál es la dirección de la iglesia ya? Es Piracicaba Centro, en la calle Gobernador Pedro de Toledo, 1880. Con la pastora Odete, ¿sí? Qué de bueno. la sede. Dios los bendiga. Amén. Un aplauso para Jesús. Gloria a Dios. Ahora vamos a la primera pregunta. Doctor, ¿quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? Voy a hablar un poco antes de explicar quiénes son los enemigos. La cruz de Cristo, ustedes tienen que entender que no es aquella cruz física, la persona a la que no le gusta la cruz física. Es lo que sucedió en la cruz. Fue en la cruz que el diablo vio que el Señor Dios es verdadero. Él ya lo sabía. Porque, hermano, la Biblia llega a hablar de lo insensato de Dios. El Padre entregó a su Hijo para morir por el hombre pecador. Imagínese el mundo, el universo, de vez en cuando esos telescopios que existen en el mundo, esos especialistas que mandan fotografías del universo sideral, y no logramos entender qué es eso. Son miles de puntitos luminosos que son estrellas y están lejos una de las otras, muy lejanas de verdad, que si un hombre
Hace un tiempito contaron que descubrieron un planeta y después no lo encontraron más, no sé si lo llevaron o qué, o el planeta se fue a otra órbita. Estaba a 20 millones de años luz de la Tierra. ¿Qué es un año luz? La luz recorre en un segundo 300.000 kilómetros. Usted entendió, en un segundo. De aquí a Brasilia, San Pablo, Brasilia, 1000 kilómetros. Si Brasilia estuviera 300 veces más lejos, la luz llegaría en un segundo. Un minuto tiene 60 segundos, 60 veces aquel segundo. Eso es un minuto. Una hora tiene 60 minutos, 60 veces aquel resultado. El día tiene 24 horas, 24 veces aquel resultado. Vaya a un pizarrón y con un número bien pequeño lo llenará de ceros para que usted entienda. El año tiene 12 meses, entonces 12 veces aquel resultado. Entonces es un año. 1000 años es 1000 veces aquel resultado. 20 millones es 1.000.000 de veces ese resultado multiplicado por 20. Es la distancia en la que están las cosas por allá. Ese Dios es tan grande. Es para parar y pensarlo. Tiene tantas cosas que hacer. Todo se sustenta por el poder de su palabra. Nada choca. El hombre está en la tierra hace 6.000 años y sigue naciendo igual que antes. Los niños que nacen hoy son igualitos a los que nacieron cuando éramos pequeños, igual a cuando nuestros abuelos eran pequeños. No cambia, con las plantas es igual. La menta, la naranja, todo igual, exactamente todo lo que es capacidad de Dios. Nuestro Dios es tan grande y se preocupa por la humanidad, que a veces hace cosas horribles. Pero olvídese de la humanidad, 6.000 millones y medio de personas, y se ocupa de mí, de usted. Son muchas cosas, hermano. Él tomó lo mejor que tenía, que era su Hijo, y permitió que Él fuera clavado en la cruz para morir a nuestro favor. Miren, qué amor, qué locura. Para que nosotros fuéramos salvos, no había otra forma. Estábamos pagando el precio del pecado de Adán. Entonces Jesús vino y murió. La cruz. El diablo no soporta pensar lo que sucedió allí. Y hay personas a las que no les gusta la cruz de Cristo. Están tan atadas al enemigo, están en contra, son adversarios enemigos de la cruz de Cristo. Tenemos que predicar lo que sucedió en la cruz, porque allí Jesús pagó el precio para que nosotros seamos salvos. La gente solo va al infierno si lo quiere. Está todo preparado. Cuando dice Dios, yo acepto al Señor Jesús como mi Salvador, esa persona se curva delante de la palabra de Dios, se arrepiente de sus pecados, empieza a vivir de acuerdo a la palabra y así está en el camino hacia la felicidad eterna. Y si no lo hace, estará en el camino hacia el suplicio eterno. Es una decisión, es la conversión. El hombre está caminando hacia el abismo, escuchó el Evangelio y creyó. Se convierte y cambia de dirección, vuelve a caminar en la dirección del cielo y será feliz. Es una tontería, la gente cae por 10, 20 años, 30, 80, 100 años de pecado y deja de disfrutar la felicidad eterna. Se debe cambiar la forma de pensar porque no está pensando bien. E infelizmente hay personas que son enemigas de la cruz, de lo que sucedió en la cruz, del sufrimiento de Cristo y lo que Él sufrió. Segunda pregunta. Doctor Suárez, si Dios es poderoso, ¿por qué no pone a un presidente evangélico para administrar nuestro país? Hermano, usted llega a decir si Dios es poderoso. No vale la pena decir nada. No podemos decir eso. Creo que toda la sociedad debe elegir a quién es el mejor. O sea, a mí no me gustaría que en la iglesia la gente pensara en la política. Yo ganaré la intendencia, el gobierno estatal y no, tenemos que predicar el evangelio. Necesitamos gente en el Congreso, porque si no tenemos representantes, somos omitidos, las leyes se hacen en contra de lo que nosotros queremos. Por eso el pueblo de Dios tiene que estar presente, pero no pensar en la política. Tenemos que ser una iglesia viva evangelizando. Y quien no esté en nuestro medio no significa que no sea una buena persona. Hay mucha gente de mente clara, bien intencionada, y la sociedad sabe elegir quién es el mejor. Seguiremos predicando la palabra de Dios. Ahora vamos a abrir el corazón. Saludos, Dr. Suárez. Vi el show de la fe y me gustó mucho.
Yo fui evangélico, pero actualmente me encuentro alejado de ese camino por razones más fuertes que yo. Tengo 37 años y estudio odontología. Hace 3 años que empecé a fumar y a beber. Cada día que pasa, el vicio se intensifica. Me descontrolo porque estoy sin empleo y muy ocioso. Necesito de oración. Y necesita orar. Usted sabe el camino, usted tiene que llegar como Josué y abrir el corazón. Dios, no entiendo por qué sucedió, y Dios le muestra exactamente dónde empezó su caída. Usted conoce el camino, está alejado, y usted dijo la verdad, es algo más fuerte que usted, el diablo. Pero usted con el nombre de Jesús será más fuerte. Si usted se afirma ahora en Cristo, entonces Dios, esta palabra es para todos. No hay una persona que lejos de Jesús sea fuerte. Lejos de Jesús somos un fracaso. El demonio más tonto del infierno pone la pata en nuestro cuello y nos refriega en el lodo. Pero con Jesús las cosas son diferentes. Con Jesús tenemos poder. Josué fue derrotado. Subestimó la capacidad del enemigo. Mandó solo a algunos y pasaron vergüenza, una gran vergüenza, pero ahora no. Josué, ve y haz lo siguiente, está en el versículo 1. No temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra. Y usted ya escuchó, hermano, mucha palabra que hará que usted se levante, sea una bendición, siga firme y Dios le dará la victoria en el nombre de Jesús. Cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos manda, puede estar seguro que tendremos éxito. Déjenme orar por ustedes ahora, usted que necesita de una bendición, usted que vino aquí hoy para oír una palabra y la oyó. Ahora quiero hablar con el Señor. Por los que están en casa también oraré. Padre, vengo en el nombre de Jesús, ante tu presencia, a orar por esta persona, Padre, que hizo algo que no debería hacer. Y Dios, ella hoy lo vio por tu palabra, que por eso ella resbaló, ha caído. Por eso, Dios, la vida ha sido difícil. Dios, tu pueblo está orando ahora. Oh Dios mío, Israel cayó, Israel fue avergonzado. Tu pueblo que creyó que ningún enemigo se sostendría delante de ellos, huyó desesperado delante del enemigo, subestimó su capacidad. Pero Señor, cuando Josué clamó, tú, Señor, le mostraste lo que provocó su caída. Tú, Señor, le estás mostrando a esa persona el por qué ha sido débil, ha resbalado, ha tropezado, el motivo de que sus días hayan sido difíciles. Y Dios, ahora es necesario que ella apedree con tu palabra, con tus revelaciones, Señor, ese pensamiento errado. Dios, en algunos casos el apedreamiento será lento, pero si está firme, Jesús, conseguirá acabar con esa naturaleza. En otros casos será un apedreamiento más rápido. Hay gente, oh Dios, como Jorge Luis, que está pasando necesidades. Gente que está haciendo una vergüenza, Padre. Personas que están asumiendo una identidad falsa, mentirosa. Oh Dios mío, estoy pidiendo por esa persona. Intercedo por ella. Dios, sé que tú, Señor, oyes y respondes oraciones. Ayuda a tu pueblo que está por todos lados. Y como ministro de tu obra, yo ato a ese demonio que tentó a esa persona. Ese espíritu de la traición, de la mentira, ese espíritu del error, ese espíritu de la sensualidad, de la carnalidad, ese espíritu que dominó esa vida.
y digo mal, aléjate de este hombre, aléjate de esta mujer, aléjate de esta casa, aléjate de esta familia. Ahora te estoy echando fuera. En el nombre de Jesús, que todo mal desaparezca para nunca más volver, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. No volveré, no volveré.